Queridos niños y niñas, hoy trabajaremos una sesión en el área de comunicación. El título de nuestra sesión: Preparamos nuestra presentación para la exposición. Recordemos que durante estos días venimos conversando sobre las historias de nuestras familias y cómo ellos han ido asumiendo retos. Y estas historias nos han servido para tener el conocimiento de cómo nosotros podríamos actuar frente a una situación similar. Asimismo, hemos conocido cómo es que estos retos han permitido que ellos superen las dificultades que se les presentó en un determinado momento. Hoy nos prepararemos para presentar nuestra exposición sobre los cambios que afrontan las familias. Recuerda tener tus útiles de escritorio para poder trabajar. Pasamos a leer las metas preparadas para el día de hoy. Primero, localizar información del texto oral. Segundo, identificar el propósito de la exposición de una historia. Tercero, explicar lo que se debe tener en cuenta para preparar una exposición. Cuarto, intercambiar ideas para preparar una exposición. Y por último, escuchar atentamente la experiencia narrada por un familiar. Entonces leamos atentamente. Lorena, una estudiante del segundo grado, desea compartir con sus amigos la historia de familias y empresarios que salen adelante en tiempo de crisis. Antes de la presentación, ella, con ayuda de su familia, ha preparado algunos materiales para explicar estas experiencias. Además, ha ensayado para que todos la puedan entender. Ella ha decidido compartir esta experiencia mediante una exposición. Observa la organización y exposición que realizó Leonela. Mira atentamente. Ella organizó su información de esta forma. Colocó el título, el texto y las imágenes correspondiente a la historia que estaba exponiendo. Leamos. En tiempo de crisis se cocinan buenas ideas. Es el título que ella colocó. Wilson es dueño de un restaurante de comida de la selva. Empezó repartiendo menús en los mercados. Hoy es dueño de 3 locales con mucha clientela y, junto a su hermana, ofrece platos tradicionales amazónicos. Él y su hermana tuvieron que cambiar de planes por la cuarentena. Actualmente están organizando estrategias de venta online. Ellos dicen que en tiempos de crisis se cocinan buenas ideas y que seguirán adelante. Leamos la segunda historia. Diseñar y salir adelante. José es empresario de moda y creó Kahari. Le iba muy bien, pero por la cuarentena tuvo que parar de producir ropa. Sin embargo, piensa repotenciar su negocio. Está a punto de lanzar mascarillas reusables y seguras, que incluirán diseños en la producción. Si nos damos cuenta en estas 2 historias, vemos casos de personas que se han reinventado, ¿verdad? El reto que se nos presenta en la vida nos promueve a reinventarnos. Ahora analicemos el texto que hemos leído. Respondámonos a estas preguntas. ¿Qué crees que hizo Leonela para presentar estas historias? ¿Qué habrá hecho primero? Tal vez habrá buscado la información, ¿verdad? ¿Cómo crees que Leonela organizó su exposición? ¿Ella puso la información en desorden? ¿Habrá tenido un orden? ¿Habrá planteado un esquema? ¿Qué materiales ha preparado para su exposición? Así es, ella buscó imágenes, ¿verdad?, que puedan acompañar al texto que describía la historia.
¿Acerca de qué está exponiendo Leonela? Acerca de personas que tuvieron que reinventarse, ¿verdad? Para poder afrontar los retos que se presentaron durante esta época de la pandemia. ¿Y cuál es el propósito que tiene Leonela al exponer estas historias? ¿Para qué crees que lo habrá hecho? ¿Cuál será su propósito? Claro, el darnos a conocer para que las personas que se encuentren en una situación similar también busquen nuevas ideas, ¿verdad? Claro. Antes de preparar tu exposición, respóndete a las siguientes preguntas. Te sugiero que converses con algún familiar para que le compartas tus ideas y puedas recibir algún apoyo o tal vez alguna orientación. Primera pregunta. ¿Para qué haré la exposición? Respóndete a esta pregunta, que es el propósito por el cual vas a realizar este trabajo. ¿Y para quién o para quiénes harás esta exposición? ¿Qué experiencia de cambio presentarás en tu exposición? Y finalmente, ¿cómo lo haré y cómo me expresaré? ¿De qué forma lo harás? Una vez que te hayas respondido a estas preguntas y hayas recibido la orientación de tu familiar, vamos a preparar tu presentación. Primero, selecciona y organiza la información de la experiencia de cambio de un familiar. Tú tienes varias historias recolectadas, ¿verdad? Porque durante esta semana hemos venido trabajando sobre las historias de tus familiares. Bien, de allí puedes coger los que más te agrade. Segundo, prepara los materiales para la exposición. Por ejemplo, notas, esquemas, imágenes o dibujos, lo que más se te ajuste. Y tercero, ensaya la presentación de la exposición. Recuerda que el ensayo te permite corregir cualquier error que puedas cometer en tu presentación. Entonces, muy atentos, apóyate de este esquema para preparar tu exposición. Primero, completa este esquema con la información de la historia que tú has seleccionado. No te olvides preparar tu saludo, que es al inicio de la exposición. ¿Y cómo vas a terminar la presentación de esa historia? Entonces, responde a las preguntas de este esquema. ¿Cuál es el título de tu exposición? ¿Qué hiciste para obtener la información? ¿De quién es la experiencia que vas a exponer? ¿De qué trata esta experiencia? Allí deberás ponerlo en el orden. ¿Cómo vas a iniciar? ¿Cuál es el cambio? Y finalmente, responde a la pregunta, ¿qué cambió? ¿Qué es el cambio que se generó en la historia que tú estás presentando? Segundo, prepara los materiales para la presentación de tu exposición. Escribe el título para tu exposición en un cartel. Luego, elabora notas sobre la exposición. Siguiente, reescribe el texto que vas a exponer. Siguiente, organiza las fotografías o dibujos que vas a usar en tu exposición. Puede ser uno o varios. Y último, prepara el papelote y el espacio donde colocarás los materiales para tu exposición. Recuerda cómo Leonela había presentado su información, ¿no? Ella había colocado el texto y al lateral había colocado la imagen. Tercero, ensaya tu exposición con un familiar y escucha sus comentarios sobre lo que puedes mejorar. Ten presente que las ideas deben ser claras. El volumen de tu voz debe ser adecuado. Si hablas muy bajito, nadie te podrá escuchar o entender. Usa los materiales adecuadamente y que tu explicación no se salga del tema. Y no te olvides, durante la exposición saluda. Presenta tu exposición con ideas claras y con tono adecuado, apoyándote de los materiales que has preparado. Después de la exposición,
Revisa si lograste tu objetivo. Revisa meticulosamente cada uno de los pasos y que no te falte ninguno. Tengo la confianza de que harás una buena elección de la historia que presentarás. Suerte en ello. Chicos, llegamos al final de nuestra sesión, nuestra autoevaluación. Estoy emocionada por conocer cuál será el producto de tu exposición. Gracias por tu empeño. Nos vemos mañana.